Dice Colosenses, el título del mensaje es Con los ojos puesto en la eternidad. Colosenses capítulo 1, verso 27 dice: Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Cristo en ustedes. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. En medio de un mundo tan convulsionado en el que estamos, y especialmente en nuestro país, quiero decirte que hay esperanza y hay futuro. Necesito repetirlo. Hay esperanza, existe esperanza y existe futuro, pero no para todos. La mala noticia es que no para todos. ¿Y para quién entonces, pastor, hay esperanza y hay futuro? Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Solamente hay futuro y hay esperanza para los que aprenden a vivir unidos a Cristo Jesús. Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Aquellas personas que aprenden a confiar, aquellas personas que depositan su fe y su esperanza en Dios, tienen futuro. ¿Cuántos me dicen amén? La mayor esperanza que tenemos todos es salvar nuestra vida del infierno y vivir con Cristo acá todos los días de nuestra vida y vivir con Cristo por toda la eternidad. La muerte no acaba con el ser humano, sino que lo catapulta a un lugar de gloria, de absoluta paz o a un lugar de absoluto tormento. La muerte no termina con el ser humano. La herejía más peligrosa, diseminada en muchos círculos y aún cristianos, es creer que después de la muerte no existe nada. La Biblia nos asegura que existe vida eterna para los creyentes y que existe castigo eterno para los incrédulos. Isaías capítulo 33, verso 14. Dice: los pecadores tiemblan de temor. El terror se apodera de los que no tienen a Dios. No hay esperanza para ellos. Ellos dicen: ¿quién de nosotros puede vivir eternamente en fuego consumidor? ¿Quién de nosotros puede vivir eternamente en una hoguera? En el infierno, hermanos, el fuego nunca se apaga. Marcos 9:48. El castigo dura para siempre. Segunda de Tesalonicenses 1:9. En Apocalipsis 20:10 dice: serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dice en Apocalipsis 14:10: se les atormentará con fuego y azufre ardiendo. El humo de su tormento se elevará eternamente. Cuidado, hermanos, cuidado, amigo, con esa actitud tan obstinada de rechazar a Cristo y su palabra, porque la Biblia dice que el castigo para los incrédulos, para los que rechazan a Cristo, para los que no ponen su esperanza y su confianza en Dios, es tan eterno como lo es Dios. Existe futuro y existe esperanza. Solo para los que viven unidos a Cristo. Cristo en ustedes es la esperanza de gloria.
existe el infierno. Y la gente es consciente del dolor que se siente en ese lugar. Por eso Pablo predicaba el evangelio de la salvación, que nos salva de irnos al infierno y de estar con Dios por toda la eternidad. Existen 3 clases de muerte. Está la muerte física. Dice el Salmo 89, 48, nadie puede escapar del poder de la tumba. Solo Enoc y Elías no experimentaron la muerte física. Aunque hay algunos teólogos que dicen que ellos van a experimentar la muerte y van a morir a manos del anticristo. Según ellos dice que van a ser los 2 testigos de Apocalipsis 11 y que van a morir a manos del anticristo durante la gran tribulación. Los que no van a experimentar la muerte van a ser los cristianos en el momento del arrebatamiento. Y el caso de Moisés es bien diferente, porque él murió, solo que Dios enterró el cuerpo de Moisés en un lugar donde nadie pudo encontrarlo, para que nadie caiga en la tentación de venerar su cuerpo. Salvo estas excepciones, todo el mundo pasará por esta experiencia de la muerte física. ¿Y por qué tenemos que morir físicamente? Porque pecamos. Estamos condenados a muerte porque somos pecadores. La paga del pecado es la muerte. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Es su salario, su justa retribución. ¿Te das cuenta que la muerte y el pecado son inseparables? Van siempre de la mano. La muerte y el pecado. No se pueden disociar. Dice Santiago capítulo 1 verso 15, el pecado te conduce a la muerte. Dios nunca pensó en la muerte. Él nunca quiso que nosotros muramos. Por eso dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3 verso 11, que Él sembró eternidad en el corazón humano. Porque Dios nunca pensó en que muriéramos. Morimos porque pecamos. Ahora, los que mueren en Cristo se van directamente al cielo, a la presencia de Dios. Pablo afirmó en Filipenses capítulo 1, verso 22, si muero, iré a reunirme con Jesucristo. En cambio, aquellas personas que mueren sin Cristo, sin haber depositado su confianza, su fe en Dios, sin haber unido su vida a la del Señor Jesucristo, se van derechito al infierno. Hermanos, el cielo existe, pero el infierno también. Y la gente que en vida en esta tierra no se apropió de la gracia salvadora que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo, va derechito a un lugar de tormento llamado infierno. Mateo 25, 46 dice, irán al castigo eterno, a un lugar de tormento. ¿Te das cuenta? Existe esperanza y existe futuro, pero solo para los que se arrepienten y hacen de Cristo el Señor de su vida. Aquellos que aprenden a vivir unidos a Él van al cielo, a un lugar de paz. La muerte física es para el creyente como un túnel, oscuro, pero breve, entre 2 vidas. En cambio, es un túnel oscuro, breve,
para el incrédulo, entre dos muertes. Están muertos espiritualmente acá mientras están en la tierra, separados de Dios, separados de la gracia de Dios, sin esperanza, sin fe en este mundo. Y cuando traspasan el umbral de la muerte física, se van a otro lugar de tormento llamado infierno. Es decir, es un breve túnel. La muerte física es para ellos un breve túnel entre dos lugares de tormento. Dice la Biblia en Proverbios, capítulo 8, verso 36, el que me rechaza se hace daño a sí mismo. Las personas que rechazan a Cristo han estado muertas espiritualmente aquí en la tierra y después de su muerte física seguirán muertos eternamente, es decir, separados de Dios. ¿Qué poder que tiene el pecado, hermanos? ¿Qué poder que tiene el pecado? El pecado no solo es una ofensa a Dios, sino que nos hace daño a nosotros mismos y nos hace daño en esta vida y nos lleva a la muerte eterna, nos lleva a vivir separados por Dios por toda la eternidad, nos lleva al infierno. El pecado nos daña acá y nos daña allá. Por eso el pecado y la muerte son inseparables. El pecado te lleva a la muerte. Dice Proverbios, lo vuelvo a leer, 8:36, el que me rechaza se hace daño a sí mismo. Dice Proverbios 19:16, el que obedece la ley de Dios se protege a sí mismo, pero el que la desprecia va a morir. Dice Jeremías 5:25, su maldad les ha privado de maravillosas bendiciones. Su pecado les ha robado cosas buenas, hermano, iglesia, por el amor de Dios. ¿Por qué hacernos daños a nosotros mismos? El pecado te conduce a la muerte. El pecado te roba cosas buenas. El pecado te roba bendiciones maravillosas. El pecado es el peor negocio de la vida. ¿Para qué echarle la culpa al gobierno? De cosas que nosotros tenemos la culpa. Algunas cosas tendrás la culpa, pero la mayoría de las cosas por las que nosotros estamos sufriendo, nosotros tenemos la culpa. Pues el pecado nos conduce a la desgracia, hermano. Nos conduce a la muerte, a la desgracia, a perder bendiciones y cosas buenas. Dice la palabra de Dios. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones, los martes a las 20:30 horas, los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000. Así que la primera muerte es la muerte física. La muerte física, con la muerte no se termina todo, seguimos viviendo cielo o infierno. ¿A dónde vas a ir vos? La segunda muerte es la muerte espiritual. La muerte corporal, física, consiste en la separación del cuerpo del alma. Se separa el cuerpo del alma. El cuerpo se va al cementerio. El alma se va a la presencia de Dios o al infierno. Hay una separación. Ahora, la muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Y podemos estar vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Como la mayoría de la gente. Que andan, pero están muertos espiritualmente.
porque están lejos de Dios, están separados de Dios. ¿Y qué es lo que nos separa de Dios? El pecado, hermano. Cuando Adán y Eva pecaron y comieron del fruto prohibido, murieron, pero no físicamente. Eso iba a ser después. Murieron espiritualmente. Es decir, el pecado te lleva a la muerte física y el pecado te lleva a la muerte espiritual. Te das cuenta que el pecado y la muerte son inseparables. Te das cuenta que el pecado es el peor negocio de la vida. No estás haciendo buen negocio. Mientras insistas en caminar en el camino del pecado, te estás robando bendiciones, te estás haciendo daño, no te estás protegiendo a ti mismo. El pecado nos lleva a la muerte física y el pecado nos lleva a la muerte espiritual. Por eso Santiago dice, el pecado te conduce a la muerte. Por eso la paga del pecado es la muerte. Muerte y pecado, inseparables. No se pueden separar. No hay un peor negocio que puedas hacer en esta vida que insistir en el camino del pecado. Te lo advierto, te lo digo, el Señor nos advierte. Y luego está la muerte eterna. La muerte eterna es la separación de Dios, pero después de que nosotros morimos físicamente. Es decir, las personas están muertas espiritualmente acá en la tierra y luego pasan por un túnel breve, oscuro y van a otra muerte, que es a la muerte eterna, la separación de Dios por toda la eternidad. Esa es la muerte eterna. Pero solo para aquellos que mueren en sus pecados, habiendo rechazado a Cristo. Dice Juan 8:24, morirán en sus pecados, dijo Jesús. Porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Los que mueren en sus pecados, rechazando el perdón de Dios, vivirán separados de Dios por toda la eternidad. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. En cambio, el que lo rechaza, el que rechaza a Cristo nunca tendrá vida eterna, nunca irá al cielo, se va al infierno y Dios estará enojado con él por un rato, por esta vida. Dios estará enojado con él para siempre, hermanos. Al morir, el cuerpo se separa del alma. Insisto, el cuerpo se va al cementerio esperando el momento de la resurrección, pero el alma se va o a la presencia de Dios o al infierno. Si el Señor pudiera mostrarnos por un instante lo que se vive en el infierno, como muchas personas lo vieron, hay testimonios de personas que estuvieron en el infierno, una excursión al infierno. Estuve escuchando y leyendo de testimonios de personas que estuvieron, que Dios las llevó por una noche, una mujer las llevó por 40 noches seguidas al infierno. Si tan solo nosotros pudiéramos ver lo que se vive en el infierno, hermano, seríamos las personas más santas de la tierra. Te lo aseguro. Dice 2 de Corintios 5:8, un día moriremos, dijo Pablo, e iremos a morar con el Señor.
Pero de lo contrario, las personas que lo rechazan se van al infierno y se quedan en ese lugar de tormento, hermanos. El infierno es el Hades hoy en día. No es el lugar donde hoy ya está destinado Satanás. Es el lago de fuego. Y ahí van a esperar el momento de la resurrección para presentarse delante de Jesús como juez en el gran trono blanco y escuchar del labio de Jesús que está condenado. Es decir, salen de un infierno y se van a otro infierno y pasan la eternidad. Hermanos, pasar la eternidad lejos de Dios. Si esto es un infierno, si vivir en este mundo es un infierno, agárrate cuando lleguemos directamente los que van a ir al infierno. Eso es realmente tormento. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:9. El Señor mantiene castigados a los perversos, están en tormento, en el infierno, hasta el día del juicio final, donde van a ir al lago de fuego, a otro infierno. No, esto no es juego de niño, ¿eh? En ese momento ahí, en ese día del juicio, se le va a comunicar que está condenado. ¿Y qué es lo que determina dónde vamos a pasar la eternidad, pastor? ¿Qué es lo que determina mi aceptación o mi rechazo de Cristo Jesús mientras estemos acá en la tierra, hermano? Mientras estemos vivos todavía hay esperanza, pero una vez que crucemos el umbral de la muerte, ya no hay posibilidad de escoger ir al cielo. Los incrédulos no pueden arrepentirse después de la muerte para ir al cielo, y los creyentes no pueden pecar para ir al infierno. Cada uno de nosotros estará en el lugar donde ha decidido ir mientras estaba acá en este cuerpo terrenal, en la tierra. No se puede escoger ir al infierno una vez que crucemos el umbral de la muerte. ¿Has escogido ya? ¿Has hecho provisión para estar en el cielo? ¿Hacemos bien en tenerle miedo a la muerte? Depende. Si estás en paz con Dios. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116:15. Nosotros que le tenemos miedo. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dice Apocalipsis 14:13, bienaventurados los muertos, los que mueren en el Señor. Felices. Así que ¿hacemos bien en tenerle miedo a la muerte? Depende. Si estás en paz con Dios y estás viviendo de acuerdo a la... No hay por qué tenerle miedo. Pablo dijo que partir y estar con Cristo era mucho mejor que quedarse en la tierra. ¿Te acuerdas? No pienses en la muerte como algo que viene a destruirte, sino como que Cristo viene a salvarte. La muerte no es el final. Es el comienzo de una vida abundante. No pienses en lo que vas a perder, sino en lo mucho que vas a ganar. No pienses en una partida, sino piensa en un encuentro. No te abrumes por la separación de tus seres queridos o hermanos en el Señor, porque los volverás a ver, ya que los que viven en el Señor nunca se ven por última vez. Los que viven en el Señor nunca se ven por última vez. Nos seguiremos viendo allá. Y cuando la voz de la muerte te susurre al oído, es tiempo de dejar esta vida, tú escuchas la voz del Señor que te dice, bienvenido a casa. Bienvenido a tu casa. No hay por qué tenerle miedo. Ahora bien, es cierto que la muerte física lleva a los cristianos a una época de gozo sin igual, pero también lleva a los incrédulos a una época de terror sin igual. La muerte lleva a los incrédulos a una época de terror sin igual. Deberían temblar de espanto quienes continúan sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Deberían temblar de esperanza. La muerte los llevará a la más densa de todas las oscuridades. Amós 4:12 dice, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Incrédulos, prepárense para encontrarse con Dios en el juicio.
¿Cómo quisieras que te sorprendiera la muerte? Todos vamos a morir. Ahora lo que nadie sabe es cuándo, cómo y dónde. Que todos vamos a morir, pero nadie sabe cuándo. Nos levantamos y no sabemos si nos vamos a acostar esta noche. Nos acostamos viejo o joven y no sabemos si vamos a levantarnos. Así es. ¿Estás en paz con Dios? ¿Está tu conciencia tranquila? ¿Estás en el lugar que Dios quiere que estés, haciendo lo que Dios quiere que hagas? ¿Lo que estás haciendo le da gloria a Dios? Si el Señor te sorprendiera en este tiempo de tu vida, ¿le está dando gloria a Dios lo que estás haciendo? Leí de un teólogo que murió en el momento en el que estaba en un hotel alojamiento con una mujer que no era su esposa. Agárrate, Catalina. ¿Con qué cara te presentas delante del Señor? Por eso quiero preguntarte, pero de onda, no de onda, porque el Señor nos advierte que hay un más allá de absoluta tranquilidad y paz, o hay un más allá de absoluto tormento. ¿Has hecho ya las paces con el Señor? ¿Estás en el lugar donde Dios quiere que estés? Hermanos, si vivimos en comunión con Cristo y en santidad, si vivimos predicando la palabra sin odio en el corazón y sin poner tropiezo a la iglesia del Señor, entonces la muerte nunca será una sorpresa desagradable. Pero si le estás poniendo tropiezo al Señor, hay odio en tu corazón, cosas no resueltas acá, sin vivir en santidad, sin estar unido a Cristo, la muerte y el pecado son inseparables. La muerte te roba, el pecado te roba bendiciones. Te roba cosas buenas, dice el proverbio. El que obedece la ley se protege a sí mismo. El que me rechaza se hace daño a sí mismo. Ay, hermano. ¿Lo que estás haciendo le da gloria a Dios? ¿El lugar donde estás, el trabajo, lo que haces en el trabajo, le está dando gloria a Dios? La relación que estás teniendo le está dando gloria a Dios con esa persona, le está dando gloria a Dios. Y si el Señor te sorprendiera y este fuera tu último día. ¿Cómo disfrutar de la sexualidad en las distintas etapas del matrimonio? Secretos del dormitorio. Le dará muchas herramientas para compartir la sexualidad a pleno con su cónyuge y muchos consejos para enriquecer su vida matrimonial. Adquiera este y otros materiales en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar. Una vez le preguntaron a Juan Wesley qué haría si supiera que esa noche iba a morir. Y él dijo, tomaría mi cena, predicaría a la luz de la candela, haría mis oraciones y me iría a acostar. En el cementerio existe verdadera igualdad. Ricos y pobres caben por igual en 2 metros cuadrados. Es cierto, algunos van a tener un hermoso mausoleo y van a rodear su cuerpo de alhajas con decoraciones y títulos que lograron en esta vida. Pero ¿qué se van a llevar al más allá? ¿Qué te vas a llevar al más allá? ¿Qué llevamos al más allá? ¿Nada? ¿Seguro? Mira lo que dice 1 de Timoteo. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Existe peor negocio que haber gastado la vida en cosas que quedan y perecen, hermano. Quiero que reflexionemos juntos. Existe peor negocio en esta vida que haberla gastado en cosas que no me voy a llevar. ¿Y qué es lo que nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Los que mueren por la fe de Cristo obtendrán su recompensa. De ahora en adelante
verán en el cielo los frutos de sus buenas obras. Lo único que nos llevamos son las buenas obras que hicimos aquí en la tierra, para la gloria de nuestro Señor. Eso te lleva. Lo demás se queda. ¿No crees que es hora de asegurar nuestro destino eterno? Este asunto es demasiado serio como para dilatarlo en el tiempo. Dice 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Quiero que me contestes esta última pregunta. Si cruzas el umbral de la muerte, ¿va a haber gozo o va a haber desesperación para ti? ¿Estarás en ese lugar de absoluta paz junto a la presencia del Señor? ¿O estarás en ese lugar de absoluta tiniebla, de tormento, castigo eterno? No aniquilación, Se es consciente del dolor por toda la eternidad. Se sufre un dolor, un tormento en medio de la llama. Es indescriptible. Las personas que estuvieron ahí dicen que es terrible porque uno quiere morir y no puede morir. Uno querrá morir y no se puede morir porque es consciente del dolor y el dolor va a ser para siempre. Hermano, ¿te gustaría ir a ese lugar? Pero la decisión no la puedo tomar yo. No la puede tomar Dios. No la toma el diablo. La decisión de dónde vamos la tomamos nosotros. Vos y yo. ¿Habrá gozo o habrá desesperación? De ti depende. De ti depende. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Y quiero invitar a todo el mundo a que evalúe su vida a la luz del Espíritu Santo. Que todos nosotros podamos evaluar la forma en la que estamos viviendo la vida. Si hoy este villano llamado muerte tocara a la puerta de tu vida, si este villano tocara a la puerta de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus seres queridos, ¿a dónde irás? ¿A dónde iremos? Por supuesto que cada uno toma la decisión, pero estás orando por tus seres queridos, clamando, llorando, ayunando. Estás los jueves ayunando por ellos, vienes los martes a orar por ellos. Hermanos, esto no es juego de niños. La Biblia está repleta de advertencia. El Señor viene advirtiéndonos que hay un fuego, un castigo eterno para los que lo rechazan. Dice que el que obedece la ley se protege a sí mismo, pero el que me rechaza se hace daño a sí mismo, dice Proverbio. Y dice ahí Jeremías que perdemos tantas bendiciones, tantas bendiciones. La muerte es el peor negocio. Dice Jeremías 5:25, su maldad, el pecado les ha privado de maravillosas bendiciones. Su pecado les ha robado cosas buenas. Hermano, no le eches la culpa al vecino, al político, al gobierno. Hay que echarle la culpa a nuestro propio pecado. Hay cosas buenas que nos estamos perdiendo y no es debido a la mala administración de los gobernantes. Hay bendiciones que nos estamos perdiendo y no le debemos la culpa al diablo. Somos nosotros. Pues el pecado y la muerte son inseparables. El pecado te conduce a la desgracia. ¿Por qué no pruebas? En lugar de probar con el voto, ¿por qué no probamos despachando el pecado de nuestra vida? Ahí hay esperanza. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Hermanos, hay futuro y hay esperanza, pero en Cristo, en Cristo. ¿Cuándo vamos a caer en la cuenta de que hay futuro y hay esperanza? Pero en Cristo, dice la Biblia, Cristo en ustedes. ¿Está Cristo en ti? ¿Reina Cristo en tu vida?
Cristo en ustedes, esperanza. ¿Está Cristo viviendo en tu vida? Lo que haces le da gloria a su nombre. La relación que mantienes con esa mujer, con ese hombre, le da gloria a Dios. Lo que haces con tu finanza le da gloria a Dios. Lo que haces con tu sexualidad le da gloria a Dios. Le estás predicando la palabra, viviendo en santidad, le da gloria a Dios, hermano, porque el pecado te roba cosas buenas, dice la Biblia. Así que quiero animar a toda la iglesia a que juntos tomemos la decisión de entregar nuestra vida a Jesús. Ya lo hice, pastor, vamos a renovar. Iglesia, vamos a renovar nuestro compromiso de fidelidad, de lealtad con nuestro Señor. Señor Jesús, diga, Señor Jesús, acá está mi vida. Señor, renuncio al pecado. El pecado me hace daño, el pecado me separa, el pecado me lleva a la muerte. Yo renuncio al pecado y quiero vivir para Cristo en santidad. Ah, Señor, yo quiero el cielo. Por supuesto que no quiero ese lugar de tormento. Señor, ayúdame a no hacerle caso al diablo, que me dice que todo el mundo lo hace. El diablo me hace ver cómo prosperan los impíos, pero yo voy a creer a tu palabra. Y tu palabra dice que aquellos que confían en el Señor no van a ser defraudados. Así que yo confío en tu palabra. Diga, yo confío en tu palabra. Creo tu palabra y la voy a honrar. Ahora Cristo en ustedes. Ahora abro mi corazón, diga, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Ahora mi vida la pongo en las manos del Señor. Aleluya, aleluya.